Entonces, este tema es un tema muy largo, muy largo. Voy a intentar simplificarlo y es posible que vaya a generar muchas más dudas que respuestas, lo cual está bien y al final les voy a dar la bibliografía donde he sacado esto y es un poquito complementaria a lo que tuvimos en la primera charla del día de hoy. Y es, ¿qué hago en la parte clínica? Y digamos que esto me gusta mucho con respecto a lo que estaban preguntando en el tema anterior y es qué hago en un primer nivel de atención. Y esto va muy enfocado a eso, es qué hago con un paciente que está choqueado y no tengo todos esos monitores que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. Y entonces vamos a empezar con un caso clínico, al igual que lo hicimos con la parte anterior, y es que acá tenemos una paciente femenina de 50 años de edad con un cuadro clínico de 6 días de evolución de fiebre y cefalea intensa. Al examen físico se aprecia en mal estado general, pálida, ictérica, diaforética, insomnolienta, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26, saturando 91%, eh, tensión arterial de 80-40, ese 91% es con aporte de oxígeno por cánula nasal, una temperatura de 39.2 grados, pulsos filiformes y acrocianosis. A la auscultación encontramos un S3 en galope y unos estertores crepitantes basales bilaterales. Continuando con el examen físico, encontramos rigidez nucal y signos meningios positivos. Acá tenemos nuestra paciente, este es el color de la piel, aquí es como se ve la respiración, si la pueden ver ahí de fondo, así es como está respirando. ¿Listo? Esa es nuestra paciente. Y la tenemos que empezar a evaluar. ¿Por qué la tenemos que empezar a evaluar? Porque claramente no luce bien. Ya de entrada ya sabemos que nuestra paciente no está bien, está pálida, con la piel moteada, si ven los dedos está moradito, la frecuencia respiratoria no me gusta para absolutamente nada, mírenle los pies como los tiene. Esa paciente no luce bien y es bueno, ¿yo qué empiezo a hacer con esa paciente? ¿Qué impresión diagnóstica tenemos? Y acá de entrada ya sabemos que es un paciente que luce enfermo, está enfermo y que además posiblemente está crítico. Uno no ve a un paciente con esas características clínicas y que esté estable. Entonces, ¿qué diagnóstico les voy a poner? Y acá empezamos a evaluar a nuestros pacientes. Y esto es lo que tenemos usualmente en las unidades de cuidado intensivo y de salas de cirugía. Todos estos son parte de los monitores que yo tengo. De estos son mis juguetes donde tenemos vigileo, tenemos monitores de gasto cardíaco, tenemos monitores de ventilación mecánica, frecuencia, línea arterial, presión venosa central, tenemos todos los juguetes, pero eso lo tenemos en una sala de cirugía o en una unidad de cuidado intensivo especializada como esta, pero venga, y cuando no tenemos eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque igual ese paciente necesita manejo. Y necesita manejo en cualquier escenario, sea este o sea cualquier otro. Y entonces cuando uno está estudiando paciente críticamente enfermo, empiezan a salir estas fórmulas. Y entonces empiezan a salir un montón de fórmulas y le dicen, no, no tome gases arteriales. Y aquí de entrada tenemos 32 fórmulas. Fórmulas que están enfocadas solo a la lectura de gases arteriales y gases venosos. 32 fórmulas en este tablerito. Y acá les pongo otras más. Pero pues lo que tenemos usualmente es este tipo de aparatos, es estos monitores que tenemos acá. Unos monitores que tienen unos parámetros de velocidad, unos parámetros de amplitud que podríamos definir qué tan rápido queremos que haga nuestro monitoreo, si lo queremos más rápido, como en este caso, o lo queremos más lento, como en este caso, y qué tanta información me puede dar un monitor como estos. ¿Será que estos monitores sí me sirven? Y venga, los sonidos de esos monitores me funcionan, las derivadas me funcionan para diagnósticos distintos. ¿Qué es lo que yo tengo ahí? Y tenemos que empezar a conocer nuestros dispositivos, nuestros elementos de trabajo. ¿Por qué? Porque en definitiva esto es lo que nos va a dar la información conjunto con la clínica. Entonces, ¿qué es un paciente crítico? Definitivamente la atención del paciente crítico se enfoca a dos cosas grandes. Uno es la insuficiencia cardiovascular y la otra es la insuficiencia respiratoria. Y lo que tenemos que hacer es estabilizar esos dos tipos de insuficiencias porque mi paciente se me va a morir. Y eso es lo que tenemos que evaluar. Pero ojo, no existen dos pacientes iguales. Claramente la experiencia nos va dando que algunos pacientes se mejoran con esto, otros con esto y tal vez se parezcan, pero ningún paciente es igual y su presentación de la enfermedad aguda no es igual. Ahora,
¿Por qué tenemos que manejar los pacientes críticamente enfermos? Es que definitivamente podemos casi que asegurar que todos nosotros en algún momento vamos a estar en una unidad de cuidado intensivo y en estado muy crítico. Y por lo tanto necesitamos un tratamiento correcto, rápido y que disminuya la mortalidad. Y eso se tiene que hacer en la cabecera del paciente, eso no se puede hacer a distancia, eso no se puede hacer detrás de un computador, detrás de una pantalla, eso se tiene que hacer sentado al lado del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que enfocar a un paciente como un todo. Y ese todo tiene que ver con su parte emocional, espiritual, creencia, su parte, todo esto que tal vez no es tan tangible, pero también lo tenemos que enfocar con cosas más tangibles y tiene que ver con su parte anatómica y fisiológica, cómo funciona el corazón, dónde está el corazón, cómo funcionan los pulmones, dónde están los pulmones, cómo funciona el riñón, dónde está el riñón, y eso es quizás en lo que más nos hemos enfocado en la parte médica, científica, y tal vez dejamos un poco de lado esta parte de arriba. Y lo otro que tenemos para evaluar esto es la clínica. Y acá tenemos una foto clásica de una ilustración clásica de un actuar clínico y es la auscultación, cómo se hacía la auscultación en ese momento histórico en el cual usaban un tubo de caña para poder auscultar y sentir los sonidos respiratorios y cardíacos de nuestro paciente. Entonces la única forma que tenemos para enfocar un paciente como un todo es evaluar todo, evaluar su parte no tangible, evaluar su parte anatomofisiológica y hacer una clínica adecuada. Y con esto empezamos a tener objetivos del paciente críticamente enfermo. Entonces empezamos a tener, obviamente, y dentro de los esquemas de salud pública tenemos que tener prevención y reducción e inclusive eliminación de los riesgos de muerte. Y esto es claro, la vacunación, los límites de velocidad, el control de los eventos traumáticos, el control de las enfermedades transmisibles, eso tiene que hacer parte de la salud pública y lo tenemos que ver. Así nosotros trabajemos en una unidad de cuidado intensivo de salas de cirugía, tenemos que empezar a interferir dentro de esas opciones. Y después de eso, pues nos llega nuestro paciente, está críticamente enfermo y lo empezamos a monitorizar. Ojo, porque el monitoreo no ha demostrado que mejore los resultados de ningún paciente. Yo puedo tener el mejor monitoreo como el que les mostré arriba, donde tenemos visoscopio, tenemos pletismografía, tenemos línea arterial, tenemos catéter venoso central, tenemos vigileo, tenemos monitoreo de gasto cardíaco, tenemos profundidad electrocefalográfica, tenemos todo, pero si el que no toma, el que tiene que tomar las decisiones, no toma buenas decisiones, ninguno de estos monitores va a mejorar las condiciones críticas del paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que mejora la condición crítica del paciente? ¿Qué es lo que mejora la morbimortalidad? El clínico, el que está tomando decisiones, y eso lo tiene que hacer a la cabecera del paciente. Desde hace mucho tiempo decían que teníamos que enfocarnos en cómo está la evaluación clínica de nuestro paciente y si definitivamente mi paciente estaba en choque o no estaba en choque, y hemos interpretado un poco el choque mal porque lo habíamos interpretado como una tensión arterial baja y demás, pero miren que desde 1965 ya se medía el choque como una presión arterial alterada, con un estado mental alterado, con un flujo de orina que no es el adecuado, con un llenado periférico que tampoco es el adecuado, y además el paciente tiene una apariencia y una textura de la piel que no nos gusta. O sea que estábamos midiendo clínica y por alguna razón en algún momento de la historia nos decidimos porque definitivamente el de la definición de choque era una presión arterial baja y eso no es definición del choque. El choque se define como es un problema celular, de hecho es un problema mitocondrial, es un problema entre el aporte y el consumo de oxígeno, donde el consumo está más elevado que el aporte que yo le estoy dando y empieza a generar unos cambios metabólicos en los cuales pasa a un metabolismo anaerobio y empieza toda esa producción de lactato y todo esto que ya todos conocemos, pero eso se ve reflejado no solo en tensión arterial, lo vemos reflejado en alteración mental aguda, en disminución de la orina, en disminución del llenado periférico, en una apariencia distinta como la que vimos en el paciente que estábamos evaluando desde el principio. Y todos estos enfoques tienen que ser dinámicos y lo que tenemos que presenciar es cómo está la precarga del paciente. Y ya vamos a ver por qué nos tenemos que enfocar un poco en qué es la precarga. Entonces el choque, como lo venía hablando desde antes, es cuando
el oxígeno no cumple con las demandas tisulares. El oxígeno que yo le estoy aportando a mi paciente no cumple con las requerimientos que necesita mi paciente. Y pues esta es la causa más frecuente en las cuales tenemos pacientes críticamente enfermos, en urgencias, en una ambulancia, en salas de cirugía, en una unidad de cuidado intensivo. Y la hipotensión quizás es el signo clínico más relevante, pero no es el único y no es una condición sine qua non para decir que mi paciente está o no está en choque. Yo puedo tener pacientes inclusive hipertensos y que estén en estado de choque, como lo clásicamente lo podemos ver en una paciente con una preeclampsia severa con signos de alarma. Entonces, eso es una paciente que puede estar hiperlactatémica, que puede estar con una disfunción ventricular, que puede tener un choque claro, pero la vemos hipertensa. Entonces, la hipotensión no es una condición sine qua non para evaluar el choque. Claramente, en la mayoría de casos está, pero no es una condición sine qua non. Ahora, definiciones fisiológicas, se habló de esto un poquito en horas de la mañana, de hecho lo hablaron mucho más profundo. El aporte de oxígeno se da por qué tanto le estoy aportando, qué tanto gasto cardíaco tiene mi paciente y ese gasto cardíaco, qué tanto contenido arterial de oxígeno tenemos. Y esto va metido en esa fórmula que ven ahí abajo, donde adicional a eso metemos la hemoglobina, la saturación y unas constantes que son esos números que ven aquí. Toda esa fórmula lo que nos quiere decir es que tenemos un papel predominante para la entrega de oxígeno en los tejidos del gasto cardíaco, de la hemoglobina y de la saturación de oxígeno. Entonces yo como clínico, ¿en qué me tengo que enfocar? En mantener un gasto cardíaco, en mantener una buena hemoglobina y en mantener un adecuado aporte de oxígeno que tenga mediciones en la arteria, o sea, una adecuada saturación arterial de oxígeno, un contenido arterial de oxígeno adecuado. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto es relevante. Porque la concentración arterial de oxígeno la medimos con la hemoglobina, la saturación, el 1.34 más la presión alveolar de oxígeno por 0,003 y todo eso es muy bonito, pero eso ¿cómo lo sabemos? Cada molécula de hemoglobina es como si fuera esta carretilla que vemos acá y puede llevar 4 moléculas de oxígeno que es como si fueran esas bombas que están ahí. Cuando tienen eso, podemos tener una saturación del 100%. Yo le pongo un pulso oxímetro y mi paciente satura al 100% y yo puedo estar tranquilo. Pero su contenido arterial de oxígeno con una hemoglobina normal de 14 sería 56. Ojo que yo no estoy diciendo que así sean las fórmulas, esto es solamente una dinámica para que entendamos la importancia de la cantidad de hemoglobina y del transportador de oxígeno que podamos tener. Tengo 14 carretillas que serían 14 unidades de hemoglobina que llevan 4 unidades de oxígeno cada una. 14 por 4, 56. Tendríamos una concentración arterial de oxígeno de 56 moléculas con esas 14 carretillas saturando al 100%. Pero podríamos solamente tener 8 carretillas saturando al 100% y mi concentración arterial de oxígeno sería solamente 32, igual, con saturaciones normales. Entonces, mucho ojo con la saturación porque no necesariamente la saturación nos está diciendo qué cantidad de oxígeno estamos circulando en la sangre. Y eso es tal vez una tranquilidad que puede ser mentira si empezamos a evaluar más profundamente a los pacientes. Entonces, no es lo mismo tener una hemoglobina de 8 que tener una hemoglobina de 14, a pesar de que los dos pacientes estén saturando 100%. La cantidad de oxígeno circulante con una hemoglobina de 8 es mucho menor que la cantidad de oxígeno circulante con una hemoglobina de 56 y posiblemente este podría ser uno de los déficits de la entrega de oxígeno que podríamos tener. Gasto cardíaco. El gasto cardíaco es básicamente que tanta sangre está bombeando el corazón durante un minuto y de ahí entra la fórmula, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿De qué depende eso, ese volumen sistólico? Pues depende de muchas cosas, depende de la precarga, depende del inotropismo, depende de la poscarga y eso tiene que ver un poco con la sinergia de la contracción y con un poco de lo que tiene que ver el simpático y el parasimpático que ya lo vamos a nombrar más adelante. Y el gasto cardíaco es un sistema adaptativo. Esto es un valor adaptativo, esto no es un valor único. Yo no puedo pretender que un paciente acostado en una cama sin
ningún evento que requiera más gasto cardíaco, tengo un gasto cardíaco estable, a un paciente que está acostado en la misma cama, pero que está séptico y que necesita más gasto cardíaco porque necesita aportarle más oxígeno al cuerpo, a los tejidos, a la parte tisular. Por lo tanto, el gasto cardíaco es ajustable. ¿De qué es ajustable? Dependiendo qué tanto consumo necesita mi cuerpo y qué tanto yo le puedo aportar. Entonces yo no puedo definir como un valor normal del gasto cardíaco solamente con un valor. ¿Listo? Esos valores pueden ser adecuados para unos pacientes, pueden ser inadecuados para otro paciente. Por ejemplo, yo podría tener un gasto cardíaco normal en un paciente séptico y eso no debería ser normal, debería tener un gasto cardíaco aumentado. O todo lo contrario, podría tener un gasto cardíaco aumentado en un paciente que asumo que está normal. ¿Y por qué tiene un gasto cardíaco aumentado? Tal vez nos hace falta diagnosticar algo o algo está pasando en este paciente. Entonces, el gasto cardíaco, lo que tenemos que asumir es que siempre está asociado con un consumo de oxígeno entregado bajo. Si el gasto cardíaco está bajo, tengo un consumo de oxígeno entregado bajo. Y esto no tiene que ver nada con la saturación de oxígeno. Yo puedo tener un gasto cardíaco bajo con una entrega de oxígeno bajo, pero que mi paciente esté saturando 100%. Entonces tenemos que empezar a evaluar otras cosas de mi paciente. Y es qué tanto requiere mi paciente. Entonces, gasto cardíaco, ¿por qué se puede ver alterado? Se puede ver alterado por la hipovolemia severa y esa hipovolemia puede estar relacionada con hemorragia o deshidrataciones. Puede estar alterado por la función de la bomba. Entonces, si yo tengo un paciente con una disminución de la contractilidad porque el paciente tiene un infarto, porque el paciente tiene una arritmia como las que estábamos viendo en la charla anterior, sea Bradis o sea Antakis, o porque tiene una enfermedad valvular, puedo ver alterada la función de la bomba y mi paciente podría tener un gasto cardíaco bajo. O podría tener un trastorno obstructivo que no me permita la función de bomba y que no me permita que el gasto cardíaco salga. Entonces podría estar en el caso de un taponamiento cardíaco o de un embolismo pulmonar o inclusive de un neumotórax a tensión. Y aquí ya empezamos a pensar en causas de choque. Entonces ya acá vemos que lo importante del choque es mantener un gasto cardíaco. ¿Por qué tenemos que mantener un gasto cardíaco? Porque yo tengo que mantener un aporte de oxígeno, pero para mantener ese aporte de oxígeno tengo que tener una buena volemia, tengo que tener una buena función ventricular y tengo que no tener ningún mecanismo de obstrucción. Entonces, cuando yo tengo un gasto cardíaco bajo, ¿qué es lo que hace fisiológicamente el cuerpo? Pues intentar compensar el gasto cardíaco bajo y como se acuerdan, tiene dos componentes el gasto cardíaco, tiene volumen sistólico y tiene frecuencia cardíaca. Lo primero que hace nuestro cuerpo es poner taquicárdico al paciente. Entonces empieza a aumentar el gasto cardíaco en función de la taquicardia. Esto no necesariamente lo tenemos que ver en todos los pacientes porque yo podría tener un paciente previamente beta bloqueado y que mi paciente no responda a la taquicardia de forma adecuada. Por ejemplo, es solamente uno de esos ejemplos, pero tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca. O tengo que aumentar mi volumen sistólico. ¿Cómo aumento el volumen sistólico? Lo vamos a hacer aumentando el tamaño cardíaco. Y ojo, porque los pacientes con falla cardíaca pues no van a tener una buena distensibilidad para aumentar esa precarga ventricular y aumentar los mecanismos de Frank Starling, donde si se acuerdan, entre más elongo yo las fibras, mejor contractilidad vamos a tener. Los pacientes con falla cardíaca definitivamente no tienen un buen mecanismo de compensación con este mecanismo, entonces casi que les queda exclusivamente tomar la taquicardia como único mecanismo compensatorio. Sistema autónomo, eso es casi que el 60% de la medicina. Tenemos que tener muy claro qué es lo que hace el sistema autónomo. ¿Por qué? Porque es que esa competencia entre bradicardia, taquicardia, aumento del volumen sistólico porque aumentó la precarga, porque se contrajeron las arterias o porque mi paciente está vasodilatado, tiene que ver con una pelea o un vaivén que hay entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Algunos de estos me aumentan el tiempo de llenado ventricular, otros me hacen que se contraigan más las arterias y que me mejore el volumen de retorno. Y en esto estamos jugando, en qué tanto necesito de simpático, qué tanto necesito de parasimpático. Y esto tiene que ver mucho con los reflejos varoreceptores y el equilibrio quimiorreflector quimiorreflejo que puede haber dentro de mis pacientes. Entonces, ojo porque definitivamente el simpático, que a veces lo pasamos por encima cuando estamos leyendo,
tiene mucho que ver en la respuesta a la sepsis, en la respuesta a la hemorragia y en la respuesta al choque cardiogénico, o sea, a mi paciente en choque. Y lo tenemos que tener muy claro porque esto es un vaivén. ¿En qué lado necesito simpático? ¿En qué lado necesito parasimpático? Y esto empieza a funcionar con unas tablas de autorregulación. Esas autorregulaciones también son variables en las personas. Entonces nosotros no podemos definir una meta de reanimación muy clara y muy estándar para todos los pacientes porque cada paciente tiene una autorregulación particular. Si yo soy un paciente sano, no sufro de hipertensión, no sufro de nada de esto, yo podría tener una presión arterial media normal que puede ir entre 60 a 150 y voy a autorregular perfectamente. Pero si yo tengo un antecedente de hipertensión arterial y mis tensiones normales están siempre elevadas, yo voy a tener un rango de autorregulación con tensiones arteriales medias que pueden ir entre 80 y 180. Y si me bajo esos 80 de media, pues yo ya dejo de autorregular y empiezo a tener problemas de perfusión tisular. Entonces este es el mensaje de que tenemos que individualizar a los pacientes. No todos los pacientes tienen las mismas metas de reanimación. ¿Cómo lo sabemos? No lo sabemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentarnos al lado del paciente y empezar a jugar con la clínica y con el manejo que estamos dando. El manejo de los pacientes críticamente enfermos no es una receta. Claramente tenemos guías de manejo que nos dan una luz para poder manejar el paciente, pero lo que realmente salva a los pacientes, lo que lo puede mejorar, es sentarse al lado del paciente y evaluar el paciente y empezar a tomar decisiones. Y aquí tenemos algo del sistema autónomo. Miren esa paciente y uno ve esa paciente que está en esa fotografía, que también es una fotografía, un retrato clásico de una paciente moribunda y uno también con solo verla la ve pálida, la ve con una alteración del estado mental, ve que está enferma. No necesitamos un monitor muy específico para saber que esa paciente está enferma y que posiblemente esté premortem. Puede estar con piel sudorosa, moteada, puede estar con una disminución de la producción de orina y obviamente ya metiéndonos un poco en los exámenes podríamos tener aumento del nivel de los lactatos. Y el aumento del nivel de lactato tiene que ver un poco con el metabolismo y con eso que yo ya les había dicho, la hipoperfusión tisular, en las cuales yo disminuyo el aporte de oxígeno y mis células tienen que empezar a producir energía con un mecanismo que no sea aeróbico, sino anaeróbico, y mi producción final va a ser el lactato. Y por lo tanto, cuando medimos el lactato, lo que realmente estamos midiendo es la hipoperfusión tisular y la falta de oxígeno que está llegando a esa mitocondria, que es la que debería estar produciendo energía a causa del oxígeno y no a causa de otros mecanismos anaeróbicos. Para eso es que medimos lactato. Ahora, la hiperlactatemia persistente ya nos ha demostrado que es un factor de mal pronóstico en los estados de choque. Por lo tanto, existen varios protocolos de meta de lactato. Ahora, esos protocolos no nos han mejorado la mortalidad, no es muy claro, pero pues por lo menos ya tenemos luces de qué tenemos que evaluar y definitivamente el lactato alto no es bueno. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer el choque? Primero lo tenemos que hacer temprano. Tenemos que hacerlo temprano porque esto sí disminuye la mortalidad. Si mi paciente llega séptico, antes estaba el Quick SOFA, en las últimas guías dijeron no sirve el Quick SOFA para sepsis. Ojo, porque el Quick SOFA puede que no nos sirva, no sea específico para sepsis, pero un paciente que tiene características de lo que evaluamos en el Quick SOFA, pues ese paciente está enfermo y lo tenemos que ver. Pero entonces, antes y enfocándonos un poco a la sepsis, estamos evaluando el Quick SOFA, guías anteriores, y con eso cogíamos un grupo grande y decíamos, uy, posiblemente este paciente está en sepsis, lo vamos a meter a evaluarlo porque tenemos que hacerlo de una forma temprana porque si no se nos va a morir. Después de que lo empezamos a evaluar, tenemos que empezar a restaurar su parte hemodinámica. Obviamente tenemos que corregir la causa. ¿Cómo vamos a corregir las causas? Eso que habíamos visto antes, que existían tres. O era problema de la volemia, que podría ser por sangrado o por deshidratación, o era problema de la bomba, o era problema de obstrucción. Para efectos prácticos están esos tres. Existe un choque neurogénico que tiene otros componentes y eso tiene que ver un poco con la no respuesta del sistema simpático, que tiene otros componentes, pero en general tenemos esos tres. Entonces tenemos que empezar a hacer un examen clínico, una evaluación clínica, un examen muy minucioso. ¿Y cómo vamos a hacer ese examen minucioso? Pues con lo que siempre tenemos. Eso lo tenemos desde la atención prehospitalaria, la atención inicial de urgencias, la tenemos desde
la unidad de cuidado intensivo, salas de cirugía, en cualquier sitio. Y pues la habíamos visto en la guerra civil hace también varios años, donde evaluaban clínicamente a esos pacientes que sabían que se iban a morir y decían que los pacientes con choque era evidente que estaban con una palidez excesiva, con un pulso débil o ausente y un estado mental alterado, náuseas, vómito y postración. Esos pacientes se veían mal y les iba mal. Esos pacientes se morían. Entonces, tenemos la clínica a nuestro favor. Y acá tenemos las fotos. Miren esta batalla, 1805. Y en este veíamos pacientes rosaditos, 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 todos muy bien de pie. Y de pronto miren lo que tenemos acá. Lord Nelson pintado muerto, básicamente. Y esto se pintó 6 meses después de su muerte. Y lo vemos pálido, desgonzado, los ojos cerrados, con alteración aguda del estado de conciencia. O sea, la clínica sí nos sirve. Y lo sirve desde 1800. No tenemos que hacerlo en el 2000. Tenemos que ver clínica desde siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Evaluación clínica, cerebro, piel y riñones. Lo primero que tenemos que hacer, cerebro, piel y riñones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los órganos que nosotros tenemos. Escuchemos el historial médico de los pacientes. ¿Qué es lo que tiene que decir el paciente, sus familiares? Tengamos los datos, tiempo, lugar, si el paciente está confundido, si está delirante, si está ansioso, si están agitados, esto ya no es bueno. Escuche, pregunte cómo está la orina, si ha tenido o no ha tenido diarrea, si ha tenido o no ha tenido vómito. Primero que vamos a hacer, escuchar. Sentir, toquemos a los pacientes. ¿Cómo están las extremidades? Lo podemos hacer con el dorso de la mano, podemos tocar a nuestros pacientes. Los pacientes que tienen una piel fría no están bien. Y en ciertas zonas no están bien. Tocarle la rodilla a nuestro paciente y que la rodilla de nuestro paciente esté fría, que el dedo gordo del pie esté frío y que el resto esté moteado, no está bien. Si la piel está pegachenta, si está sudorosa, si está húmeda, no está bien. Veamos el llenado capilar. Ahora, ¿esto qué tanta evidencia tiene? Ya lo vamos a ver. Observen a nuestros pacientes. ¿Cómo están las piernas? ¿Cómo están los brazos? ¿Cómo están las orejas? ¿Será que el color está pálido, moteado? ¿Será que tiene manchas inadecuadas? ¿Será que la perfusión de los dedos no está bien? ¿Cómo está la orina? ¿Cómo está el color de la orina? Y esto nos puede dar muchas indicaciones. ¿Cómo está el cerebro? ¿Cuáles son los cambios mentales agudos? Esos cambios mentales agudos mejoran o se alternan con las intervenciones que yo estoy haciendo. Mi paciente llegó con un trastorno agudo del estado de conciencia. Yo lo evalué, mi paciente estaba desaturado, le puse aporte de oxígeno y mi paciente mejoró el estado de conciencia. Tal vez esa era la causa del estado mental agudo. O mi paciente llegó bien, le puse oxígeno, le puse líquidos, empezó a mejorar la tensión arterial y me empezó a mejorar el estado de conciencia. ¿Será que esa era la causa de la alteración del estado de conciencia? Recuerden que la alteración del estado de conciencia puede ser debido a la A, como sería la causa de la obstrucción, puede ser debido a la B, como sería la causa de hipoxemia, puede ser debido a la C, que sería causa de hipoperfusión, o puede ser exclusivo de la C, de la D, de déficit neurológico por algún trastorno neurológico específico. Pacientes que tienen alteración del estado mental agudo, casi que seguro vamos a tener problemas. Y clásicamente, por ejemplo, enfocados hacia la sepsis, hemos estudiado la encefalopatía séptica. Un paciente que en el ambiente de una sepsis se le ve una encefalopatía es un paciente que está muy mal y que está llegando a los límites de su compensación normal y que necesita intervención inmediata, porque ese paciente ya perdió su autorregulación y ya está perdiendo la perfusión microcirculatoria del cerebro. Ese paciente, si no hacemos algo, se nos va a morir. Y hasta acá no hemos pedido ningún examen, solamente estamos observando, tocando y escuchando. ¿Qué evidencia tiene? Definitivamente los cambios mentales agudos de los pacientes están relacionados con malos desenlaces. Es un predictor independiente de mortalidad. Paciente con alteración aguda del estado de conciencia, se me va a morir si no hago algo. Y la disfunción cerebral se asocia a múltiples lesiones en la exploración con resonancia magnética, básicamente por hipoperfusión cerebral. En la piel, ¿qué tenemos? Choque. Vamos a ver que los pacientes con choque van a estar hipoperfundidos, vamos a estar moteados, la evaluación de la temperatura no es adecuada, es posible que estén hipertérmicos o fríos. El tiempo de llenado capilar se va a ver disminuido.
Y todos estos lo tenemos que estar viendo. Miren que desde Kaplan pues ha demostrado que la piel fría tenía un bajo gasto cardíaco, una saturación venosa mixta baja y unos niveles más altos de lactato solamente con tocar a nuestro paciente y que mi paciente estuviera frío. Esto es clínica clásica. Color moteado, mala cosa. Un paciente con color moteado es una señal extensa de que algo está pasando grave y que tiene un peligro de muerte. Y también se ha mostrado que los pacientes que están moteados tienen altos niveles de hiperlactatemia. Y recuerden que la hiperlactatemia está asociada con hipoperfusión tisular y alteración de que la vía metabólica se fue por el lado anaeróbico. Esto es piel moteada como la que tenía nuestro paciente desde el inicio. Tiempo de llenado capilar, lo mismo. El tiempo refleja la tardía del color del lecho de la uña, a volver a ponerse rosadito. Esto no lo enseñaron en clínica, eso se mide en segundos. Y definitivamente, aunque no es específico, y quizás esto es de las cosas menos específicas que tenemos, la tardanza en el llenado capilar nos muestra que algo está pasando con la perfusión y esto lo podemos hacer muy rápido, simplemente le cogemos el dedito y vemos qué tan rápido esté llenando. Ahora, ¿puede haber falsos positivos? Sí, puede que el ambiente esté muy frío, si estoy evaluando un paciente en la calle y está de noche, puede que esté muy frío y que eso me disminuya el llenado capilar, pero es algo que no nos toma mayor tiempo y que lo podemos usar. Y esto es una manera de detección universal para cada uno de los pacientes y tiene un valor ilimitado. No nos están cobrando por esto. No nos están cobrando por coger el vasito y ponerlo. Ahora, ¿qué relación tiene? Si yo tengo mala perfusión en el dedo, puede estar relacionado con hipoperfusión del intestino, puede estar relacionado con hipoperfusión del vaso, del hígado y de los riñones. Y suele ser uno de los primeros parámetros que se alteran en la hipoperfusión tisular, el llenado capilar. ¿Qué evidencia tenemos? Lo mismo. Aquí están las, los artículos que lo demuestran, y es que la perfusión cutánea anormal se relaciona con unos peores resultados en comparación a los pacientes que tienen una perfusión normal en la piel. Y la piel fría y húmeda se asocia con mayor mortalidad. Para efectos prácticos, vamos a tener una insuficiencia de órganos que va a ir progresando y una hiperlactatemia. Definitivamente, la función de los tiempos de llenado capilar nos da mucha información, a pesar de que no sea algo específico. Los riñones, y esto lo llevamos desde hace mucho tiempo, paciente que no orina, paciente que está bien, y los pacientes por el sistema de autorregulación renal, que es un poco distinto al sistema de regulación del corazón y el sistema de regulación del cerebro, pierde su perfusión de forma muy temprana. Por lo tanto, los pacientes que están críticamente enfermos, lo primero que deja después de lo de la piel es la perfusión del riñón y mi paciente deja de orinar y empieza a no orinar. Y eso lo podemos ver, claramente lo podemos ver, pero necesitamos centrarnos con el paciente. Ah, que mi paciente todavía no tiene una sonda vesical y no lo puedo medir. Venga, preguntémosle al paciente, preguntémosle a los familiares qué tanto está orinando nuestro paciente y si la orina era muy oscura o no era muy oscura o que si definitivamente ya lleva varios días sin orinar. Evidencia lo que hay acá. La presencia de una baja producción de orina representa un riesgo de insuficiencia renal y de mortalidad asociada. Y existen estudios claros que la origuria está debida a fallas ventriculares, fallas en el aumento del gasto cardíaco y definitivamente mi paciente se va a morir. Ojo con los niveles de orina. En conclusión, la clínica, en todo ese contexto de clínica, si vemos que mi paciente está respirando mal, está con una alteración del estado de conciencia, está hipoperfundido, está moteado, un llenado ventricular, un llenado capilar lento y adicional a eso, mi paciente está orinando, ese paciente está con una insuficiencia circulatoria y tiene mayor riesgo de mortalidad o de morbilidad y tenemos que hacer algo. Ahora me voy a meter, este es el último tema y lo voy a hablar muy rápido, y es con la ecocardiografía. ¿Y por qué la ecocardiografía? Porque yo les había dicho al principio que teníamos que escuchar, ver, y sentir a los pacientes, y lo hacíamos antes con el fonendoscopio, cosa que todavía tenemos que seguir haciendo. El fonendoscopio no ha perdido ninguna relevancia dentro de la parte clínica, pero empezó a aparecer un elemento
que ya está portátil, lo podemos tener en un celular y es el ecocardiógrafo, pues realmente el ultrasonido. Y el ultrasonido lo podemos evaluar muchas cosas, podemos evaluar la ecocardiografía, podemos evaluar la cava, podemos hacer FAST, podemos hacer muchas cosas y esto en conjunto con la historia clínica y el examen físico que habíamos alto empieza a tener alta relevancia en la evaluación del choque de nuestros pacientes. Aquí está la evidencia, se sabe, se conoce, ya lo sabemos que podemos evaluar en los pacientes en trauma con los protocolos de FAST, podemos evaluar los pacientes en sepsis con los protocolos Blue, por ejemplo, para evaluar trauma, para evaluar pulmón y pleura. Y en contextos, por ejemplo, del neumotórax, se sabe que tiene mejor sensibilidad y especificidad el ultrasonido que la radiografía de tórax y es muy similar al uso de la tomografía y eso lo podemos tener desde primer nivel de atención, lo podríamos tener inclusive en una ambulancia. Lo que necesitamos es entrenamiento. Todo esto son parámetros muy difíciles de medir y si ustedes lo ven acá uno dice, uy, ¿qué es esto? Pero realmente no es tan difícil. Acá les voy a dejar un video muy cortico, dura 2 minuticos, de un protocolo que es el protocolo RUSH, que evalúa todas estas zonas que vamos a ver acá, que realmente son 13 vistas. Entonces, vamos a empezar con una primera vista, que es lo que más nos va a matar a nuestro paciente, que es esta que está acá. Succifoidea, en esa vamos a ver ventrículos, aurículas, vamos a evaluar cava y si existe colapsabilidad o distensibilidad de la cava y eso nos está hablando de volumen circulante. Después que evalúo el succifoideo, me voy a ir parasternal. Bueno, ahí estamos viendo el parasternal. En el parasternal vamos a hacer un eje largo y un eje corto. Este que ustedes ven acá es un eje largo, el que están viendo acá es un eje corto y estamos viendo contractibilidad cardíaca y estamos viendo el fondo de saco que podría ser un taponamiento cardíaco. Después de eso nos vamos a un apical. En el apical es eso que estamos viendo ahí, un 4 cámaras y un 5 cámaras. Ese 5 cámaras es contracto de salida. Nos vamos al protocolo pulmonar. Ahí estamos viendo pleura, deslizamiento pleural. Lo vemos 4 cuadrantes. Ahí estamos en el 5. Luego me voy a bases pulmonares. Ahí estamos viendo pleura. Y aquí también estamos viendo pleura. Y estamos aprovechando para bajar un poquito y empezar a hacer FAST. Después nos vamos a evaluar aorta y fondos de saco para ver si hay líquido libre. Y aquí nos metemos un poco a lo que es el protocolo FAST. Acá estamos viendo accesos vasculares y trombos en miembros inferiores. ¿Listo? Estamos ahí al apretar eso lo que se están evaluando es trombosis venosa profunda. Y nos vamos para la región poplítea para descartar trombosis venosa profunda. Y que esa sea la causa, por ejemplo, de un tromboembolismo pulmonar. Recuerde que ante estado de choque, con clínica de choque, taquicardia y signos de trombosis venosa profunda, es un tromboembolismo pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. Muy rápidamente les voy a ver acá, mostrar una contractilidad normal, una contractilidad disminuida. Este es hiperdinámico, normal y disminuido. Esto es en un eje corto. Acá lo tenemos en un eje largo, lo mismo. Uno normal, un hiperdinámico y una disminuida. Ultrasonido de la cava nos está mostrando de volúmenes. Sí, esta es la cava en la entrada de la aurícula, esta es aurícula derecha y lo estamos haciendo en una vista succifoidea. Cuando el paciente inspira, si se colapsa la cava como se está viendo ahí, es porque a mi paciente le falta volumen. Eso se llama índice de colapsabilidad o distensibilidad, dependiendo si mi paciente está intubado o no está intubado, hablamos de colapsabilidad o distensibilidad. ¿Cómo evaluamos hipovolemia? Lo estamos evaluando acá, en este caso, por ejemplo, estamos en pre poner volumen y post poner volumen. Acá tenemos una cava totalmente colapsada, acá tenemos una cava que está bien post reanimada. Derrame pericárdico lo vemos acá como sería en el taponamiento cardíaco, acá lo vemos en el fondo de saco. ¿Listo? Se tiene que evaluar en diástole, no en sístole. En sístole podríamos ver algo de derrame pericárdico, que sería normal. ¿Listo? Y acá vemos un taponamiento cardíaco
con todas las características de taponamiento cardíaco, el pericardio, el corazón totalmente colapsado por el líquido libre que hay en la zona pericárdica. Segundo. Qué pena. Ahora, ¿qué más tenemos con el monitor? Tenemos la presión de pulso. En la presión de pulso lo que vamos a ver es la diferencia entre la onda de pulso, entre inspiración y expiración. Y eso nos puede dar una indicación de que la cava se me está colapsando, me está disminuyendo el retorno venoso y cuando me disminuye el retorno venoso, pues no tengo adecuado volumen sistólico. Si no tengo adecuado volumen sistólico, pues no tengo que sacar y voy a tumbar el gasto cardíaco y si tengo el gasto cardíaco caído, pues voy a tener una mala perfusión. Y lo podemos ver en este caso. Simplemente lo que tenemos que hacer es modificar el monitor para ver la onda de pulso y que se relacione con la ventilación. Y acá lo vemos. Sube, baja, sube, baja. Si vemos una variabilidad de la onda de pulso como la vemos acá, es como lo estamos viendo ahí. Ese paciente está choqueado y está en malas condiciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es mover nuestro monitor, aprender a manejar nuestro monitor y si ven las tensiones arteriales ahí, se ven que están colapsadas. Este paciente está muy colapsado, tensión arterial de 58-41, media de 48 y miren que está saturando bien, pero tiene una variabilidad de la onda de pulso bastante marcada y efectivamente está hipotenso. Ahí ya lo estamos reanimando, estamos haciendo toda la reanimación. Miren, ahí lo volvemos a ver, variabilidad de la onda de pulso. Y este paciente, el mismo paciente, ya lo tenemos un poco mejor reanimado, ya no tenemos tanta variabilidad y ya van a ver que la tensión arterial empieza a subir. ¿Listo? Y ya no es tan evidente esa variabilidad. Si se dan cuenta en el primer caso que tuvimos de las taquicardias, miren esa variabilidad que tenía. ¿Listo? El paciente estaba bien perfundido, tiene una saturación bien, pero tenemos 250 de frecuencia cardíaca. Y de nuevo, ¿qué relación tiene, por ejemplo, a la línea arterial? Esta roja es una línea arterial, ritmos cardíacos, onda de pletismografía, onda de pulso. Miren que se correlaciona la onda de la pletismografía a la onda de la línea arterial. O sea que sí se correlaciona el gasto cardíaco a lo que estamos viendo con un pulsioxímetro. Por lo tanto, tenemos que empezar a evaluar patrones distintos, no solo evaluar la presión arterial, la saturación de oxígeno en la pletismografía. Miren que las curvas de la pletismografía sí se correlacionan con la actividad cardíaca, la línea arterial y el tipo de onda que estamos viendo en la pletismografía. De nuevo, acá. Ritmo que se correlaciona, se tumba el gasto cardíaco por esos ritmos ventriculares. Esta es una paciente que teníamos en hemodinamia con unas condiciones muy desfavorables. Una paciente muy joven de 18 años, miren esa tensión arterial y con un bloqueo cardíaco. Manejo, definitivamente, la compensación es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mejorar la precarga, tenemos que mejorar la contractilidad y tenemos que mejorar el gasto cardíaco. Y eso lo tenemos que hacer todo a la vez. Tenemos que empujar bien los pedales, pero tenemos que ir con el viento detrás y tenemos que correr en la menor resistencia. Si hacemos todo eso, el engranaje va a funcionar. Si solamente estamos manejando uno de los parámetros, pues no vamos a servir de nada. Tenemos que manejar todo. Frecuencia cardíaca, definitivamente tenemos que manejar la frecuencia cardíaca. Manejar bradicardia no ha demostrado nada. Beta bloquear a los pacientes que están taquicárdicos y están en el contexto de sepsis no ha demostrado nada. De hecho, aumentó la mortalidad. Pero, ¿por qué? Porque los pacientes están compensando con taquicardia, entonces no podemos quitarle esa compensación. Es una respuesta fisiológica y tenemos que controlarla, pero vigilarla, básicamente. La precarga, ¿cómo es que vamos a manejar la precarga? Básicamente lo vamos a manejar con retos hídricos, con volumen, y este volumen no es solo para mejorar la precarga, sino que es el primer inotrópico que estamos usando. ¿Por qué es el primer inotrópico? Cuando yo mejoro la precarga, aumento la contractilidad de las fibras porque las distiendo más y estamos recurriendo a la ley de Frank-Starling, donde vamos a tener una mejor contractilidad. Los líquidos no solo nos sirven para mejorar el retorno venoso, los líquidos nos sirven para mejorar la ley de Frank-Starling. ¿Cómo mejoramos la poscarga? Ya lo habíamos visto usando, depende qué es lo que tenga mi paciente, vasopresores o vasodilatadores.
Hay algunas escuelas que, por ejemplo, usan vasodilatadores en pacientes muy choqueados y que su perfusión distal está caída. Esto no ha tenido muy buenos estudios, no son muy contundentes, pero ahí están los estudios y es para evaluarlos, y lo que quieren es evaluar la microcirculación de los pacientes. Y pues obviamente mejorar la poscarga con el uso de los vasopresores. Contractilidad, recuerden que mi primer inotrópico son los líquidos, estamos acudiendo a la ley de Frank Starling, pero todos los inotrópicos positivos, como lo sería la dopa, la dobuta, el milrinone y todos estos, tienen un riesgo muy asociado de arritmias. Entonces, nunca se puede usar este tipo de elementos con un paciente que no lo hayamos reanimado bien hídricamente. Ojo con los trastornos hidroelectrolíticos. Cuando nos pasamos en la reanimación vamos a hacer edema de órgano. El edema de órgano va a hacer que entre el vaso distal y el órgano, la célula que necesita perfusión, aumente la distancia y por lo tanto vamos a tener hipoperfusión a pesar de que tengamos unas buenas tensiones arteriales. El edema no es bueno. Tenemos que evaluar también el edema periférico. Ojo con las funciones de ventilación, ojo con la función renal y obviamente la parte circulatoria, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo intervenir en los líquidos? Existen muchos protocolos, esto es uno de los protocolos que les traigo. ¿Cómo mejorar la reanimación? Existen varios ensayos clínicos donde definitivamente lo que tenemos que hacer es sentarnos al lado del paciente y empezar a evaluar los signos clínicos y los monitoreos y todo lo que habíamos visto durante este tiempo. ¿Cómo hacemos los retos? Existen múltiples protocolos de REX, de retos hídricos de 4 mililitros, de 20 mililitros, de retos estándares de 250 o de 500, o protocolos de retos hídricos sin poner líquidos, como lo podríamos hacer en una falla cardíaca, y es levantarle los pies. Eso es un volumen más o menos de 300, y ver si mis pacientes mejoran esos signos de choque o no mejoran los signos de choque, y tomar la decisión si mi paciente es o no es respondedor a volumen. Esto es un esquema clásico que hemos visto desde hace algunos años. Este artículo es de 2020, pero llevamos mucho tiempo viéndolo, y es el esquema Rose, un esquema de resucitación inicial, un esquema de optimización, un esquema de soporte o estabilización y un esquema de desescalonamiento de eso que estamos dando, y es el esquema Rose de reanimación con unas metas iniciales, que es lo que tenemos que evaluar con los retos hídricos. Entonces, como mensaje para llevar a casa y ya para terminar, nunca descuide la fisiología, la fisiopatología y la semiología de los pacientes, porque esto es lo que realmente va a salvar a nuestros pacientes. La hipoxemia siempre tiene que ser corregida. La hipovolemia siempre debe ser corregida. ¿Y cómo corregimos la hipovolemia? Ojo, porque puede estar asociada a una respuesta hiperadrenérgica. Estamos asociando estrés al corazón y estamos aumentando el metabolismo y llevándolo a una fase catabólica. La anemia se asocia a peores resultados y tenemos que considerar la transfusión. Existen múltiples protocolos de transfusión. En trauma están hablando después de 1 litro de cristaloides que no mejora, iniciar con esquemas de transfusión. La hemoglobina entre 7 y 8 en pacientes clínicos, iniciar transfusión. Esto todavía es muy discutido, 7 y 8 con toda la clínica que habíamos visto, inicia en transfusión claramente, pero si tenemos un paciente con un sangrado crónico que tiene hemoglobinas de 7 y 8 y está estable, pues es posible que no necesitemos transfusión rápida. Y conozca su material de trabajo, conozcan sus equipos, aprendan a manejarlos, aprendan a manejar las distancias de la pletismografía, aprendan a cambiar las derivadas, que esto les va a dar mucha información. Resumen de cada uno de los choques: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo, que era el que les había dejado un poco de lado. ¿Qué es lo que pasa con la presión de llenado? ¿Qué es lo que pasa con los volúmenes sistólicos, con la resistencia vascular, con la presión arterial media, con la saturación venosa? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el ecocardiograma? Y los signos clínicos que vamos a encontrar en cada uno de estos choques. No somos héroes, curamos algunas veces, aliviamos a menudo y consolamos siempre. Lo que los pacientes necesitan es un médico sentado a la cabecera del paciente. No solo un médico, personal de salud sentado en la cabecera del paciente, vigilándolos, acompañándolos, evaluándolos. Nosotros no podemos reanimar un paciente a distancia, necesitamos estar al lado del paciente, evaluándolo, reevaluándolo y tomando decisiones.
Este quizás es el texto de donde más tomé información, es el texto de monitoreo hemodinámico de Pinsky, que tuve la fortuna de participar para la versión en español, que es esta que vemos acá, de la editorial Distribuna, que es una editorial colombiana, y aquí casi que está la mayor parte de la información registrada en esta charla. Muchísimas gracias. De nuevo, les recuerdo, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, me quieren seguir en redes sociales, en Instagram me encuentran como dr.juandari, estoy colocando historias, estoy colocando casos, mostrando qué es lo que hacemos en el día a día y pues nada, muchísimas gracias.